Bendiciones, familia, buenas tardes. Dios me lo bendiga. Una vez más, muchas gracias al Señor primeramente. Gracias a ustedes estar aquí con nosotros, apoyándonos en este martes, el día de estudio. Está compartiendo la palabra de Dios, esta enseñanza simple, sencilla, básico, pero que nos ayuda, a mí en lo personal me ayuda a entender nuestra responsabilidad como cristianos. Y es lo que aprendemos en este tiempo, en esta enseñanza, nuestra responsabilidad como cristianos, de parte del Señor, ¿verdad? Que dijo ir a ser discípulos a todas las naciones y enseñándoles a obedecer las cosas que yo les he enseñado. Y la responsabilidad que tenemos no solamente de predicar el Evangelio, sino de discipular, hacer esos discípulos llevados hacia el propósito de Dios. Y gloria a Dios por ello, Dios me lo bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir también esta enseñanza. Y gracias a nuestros hermanos en Centroamérica, en Honduras, que lo ven, a Visión Celestial, algunos de ellos. Gracias en Distrito Federal, Fuente de Agua Viva, el Pastor Jesús, en Zacatecas, el Rebaño de Dios, en Jalisco. Y gloria a Dios por cada uno de ustedes que nos ayudan a compartir esta palabra, nos ayudan. Y recuerde, es una enseñanza y tiene usted todo el derecho y también de poder compartir juntos, ¿verdad? Lo que podamos en esta enseñanza, de estar juntos aprendiendo, juntos estar edificándonos en la palabra de Dios. Quiero darle las gracias este domingo pasado, domingo 14. Y ya tuvimos nuestra primera reunión en el templo, ahí en el 1570 de la calle McKee, San José, California. Fue una gran bendición, me dio mucho gusto ver a unos que todavía que no lo había visto por buen rato. Tuvimos un buen tiempo, la alabanza muy linda. Parece por ahí está también en Facebook, está también por ahí una parte de la alabanza. Tuvimos la palabra de Dios, y no hubo convivio, solamente algo rápido. Entramos y alabamos al Señor, predicamos la palabra y regresamos a casita. Gloria a Dios por ello, fue una gran bendición, me alegré y me gocé en este tiempo, ya después de tanto tiempo que no nos habíamos reunido. Muchas gracias. También nos estaremos reuniendo, recuerde, este próximo viernes a las 7 de la tarde. También será el mismo proceso, a poco alabanza, la palabra y regresamos a casita. Ahorita por lo que está sucediendo. Así que muchas gracias por su apoyo, su ayuda. Comparta por ahí con los demás. Muchos no saben todavía. Algunos me dijeron que no sabían que nos habíamos reunido. Otros sí saben. Pero por ahí, si no había alguien, ustedes, los que tuvimos ahí el rebaño, llámenles, díganle que ya estamos abiertos para glorificar a nuestro Dios. ¿Verdad? Y ese propósito, porque no sabemos el día de mañana qué pase. Así que gloria a Dios. Así que unos momentos en los que se conectan todos, vamos a entrar en palabra de oración, honrando a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo, para que sean ayudándonos a edificarnos en esta palabra. Dice Apocalipsis 3, que tenga oídos que escuche lo que el Espíritu quiere hablarnos. Y es bien importante que tengamos un espíritu recepto a lo que quiere hablarnos, porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, ¿ya? El verbo, nuestro Señor. Y hay que darle la importancia a la palabra y recibir la palabra con gozo, con alegría, que caiga en buena tierra y que, bueno, aprendemos para poder enseñar. Alguien dijo, nadie puede enseñar lo que antes no había aprendido. ¿Vale? Gloria a Dios. Así que bendiciones una vez. Vamos a orar. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia con acción de gracias. Primeramente, dándote gracias por esta oportunidad de estar aquí en este momento a través de las redes sociales, juntos aprendiendo con mis hermanos y con aquellos que están compartiendo con nosotros estas redes sociales y este mensaje. Muchas gracias, Señor. Padre, que esta semilla que se siembra en nuestro corazón, esta enseñanza, sea para provecho, edificarnos, animarnos a seguir adelante al propósito al cual usted nos ha llamado. Padre, yo bendigo este momento, bendigo a su iglesia, a su pueblo, a cada uno de los oyentes. Padre, los bendigo y declaro oídos abiertos para escuchar esta gran bendición. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos.
te honramos y bendecimos tu bendito nombre, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice amén. Dios me lo bendiga. Qué bueno una vez más que está con nosotros. Alégrese que Cristo le ama. Este es el día que Dios hizo para nosotros, para gozarnos, para disfrutarlo y para bendecir el nombre del Señor. Recuerde, nunca se olvide de las grandes y maravillosas cosas que nuestro Dios hace cada momento, cada instante con cada uno de nosotros. Y que nos alegremos juntos, ¿verdad?, en la promesa del Señor. Estamos aprendiendo ahorita la lección número 2 acerca realmente los peligros que un nuevo cristiano enfrenta o confronta en su nuevo caminar, en su traslado de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, y nosotros como discipuladores también aprendemos. Ahora, esto estamos aprendiendo de un nuevo creyente, ¿verdad? Pero en general todo el mundo tenemos problemas. Todo el mundo estamos expuestos a todas estas caídas, a estas levantadas, a estos problemas, a estas pruebas, a estas luchas, a estos obstáculos que vienen a nuestra vida. Y no solamente los cristianos tenemos una, y el mundo en general tiene todo problemas. Todos tenemos diferentes problemas. Así que gloria a Dios por ello. Pero estamos aprendiendo de la lección número 2, estamos casi por terminarla, acerca de los problemas o los obstáculos que un nuevo creyente confrontará, cómo nosotros lo vamos a edificar, cómo lo vamos a enseñar, cómo lo vamos a apoyar para que él siga adelante y no se desanime. Porque muchas veces nosotros tendemos a tener, ¿verdad?, a juzgar a aquella persona o a forzarla, a pucharla. Solamente hay que dirigirla. La palabra discipulado es disciplina, dirección. Enseñarle lo que tú has aprendido, enseñarle lo que tú has pasado, y para que este nuevo creyente siga adelante edificándose y no echar atrás. Así que gloria a Dios. La pregunta número 8, terminamos la 7. La 7 es la que debía ser el creyente para no tropezar o caer, y vimos, ya lo terminamos. Pregunta número 8 es: el creyente que ha sido restaurado de su caída, ¿qué debe hacer o qué debemos de hacer con un nuevo creyente, una persona que cayó en algún problema, tuvo un problema? ¿Qué debemos de hacer con él? ¿Cómo lo vamos a aconsejar? ¿Cómo lo vamos a ayudar? ¿Cómo lo vamos a restaurar? ¿Cómo vamos otra vez a hacer? ¿Qué debemos de hacer con él? ¿O qué debe hacer él? ¿Cómo va a ser su parte él? ¿Y cuál es la parte de nosotros como discipuladores? Es que la parte que le pertenece a él como discípulo y nosotros como discipuladores. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Cada uno de nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Amén. Esa es la pregunta número 8. La respuesta, en resumen: toda experiencia en la vida del cristiano, por muy dolorosa y triste que sea, debe redundar en la edificación y el fortalecimiento espiritual de él. Ahora puede compartir su testimonio con otros y hacerles ver el peligro de alejarse de Cristo y de la iglesia, y de dar tu testimonio, de lo que he pasado, o sea, que él puede usar esta prueba, esta lucha, como un testimonio, primeramente para él mismo, y ver los peligros que confronta, porque las palabras en Juan 15, ya sabes por ahí, apúntalo por ahí, dice: alejados de mí nada podemos hacer, ¿verdad? Entonces, unirnos a la vida verdadera. El nuevo creyente aprende a mantenerse fiel, mantenerse cerca del Señor, mantenerse dentro del redil, mantenerse en el barco, en el camino angosto, para que pueda fortalecerse. Y él aprende de esta caída que cuando nos alejamos de la presencia de Dios es cuando vienen otros ciertos problemas y no podemos soportarlos. Entonces, vamos a ver algunos versículos que apoyan, ¿verdad?, que este nuevo creyente, y nosotros mismos también, ¿verdad?, cuando nosotros nos alejamos, cuando nos ausentamos, cuando descuidamos nuestra vida espiritual, cuando vienen aquellas pruebas, aquellas luchas, vienen causando ciertos problemas en nuestra vida, y tendemos muchas veces a hacer lo incorrecto. Amén. Entonces vamos a ver estos versículos. Primeramente vamos a ver este versículo que está en Lucas 22:31. Lucas 22:31, y este es un testimonio que siempre he dado y me gusta mucho esto, ¿verdad? Me gusta mucho en Lucas 22:31, y es de parte del Señor en la vida de Pedro, ¿verdad? Entonces, cuando estas luchas vienen, cuando estas pruebas, entonces cuando las superamos, cuando nos fortalecemos, entonces viene a ser un testimonio y ayudamos a otros
cuando pasen a esta cosa o esta situación, nosotros ya tenemos experiencia en estas cosas y sabemos cómo librarlas y cómo usarlas para la honra y la gloria del Señor. Y dice San Lucas capítulo 22, versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón o Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, escuche, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez pasada la prueba, una vez cuando pasamos el problema y seamos fortalecidos, dice otra persona, vaya y fortaleza a tus hermanos. Esto viene siendo un testimonio y venimos usándolo como un arma para nosotros mismos poder ayudar a otros. Entonces, ¿qué debemos de hacer o qué debemos con una persona cuando alguien hace algo indebido y cómo lo va a restaurar? ¿Qué es lo que él debe hacer y que debemos de hacer con nosotros también? Quiero que vayas conmigo. Ahí en el Evangelio de San Juan 21:15. San Juan 21:15. Gloria a Dios. San Juan 21:15. Gloria sea al Señor. San Juan 21:15. Y dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que a esto le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta, escúchame esto, mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijo la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Déjeme decirle, una de las cosas que no tenemos que dejar de hacer cuando pasamos una prueba, una lucha, es de servirle a Dios. Es lo peor que puede pasar cuando alguien pasa por una prueba, una lucha, una tormenta, dejar de servirle a Dios. Hay que servirle a Dios en la tormenta. Y tenemos que enseñarle a un nuevo creyente que cuando él se restaura, cuando está en la lucha, cuando está en la prueba, es continuar sirviéndole al Señor. Pues esa es la palabra: en tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que servirle al Señor. Mire que una de las cosas que suceden muchas veces, ¿verdad? En lo natural, cuando alguien hace algo equivocado e indebido, ¿verdad? No puede dejar de ir a trabajar, ¿verdad? Si cada vez que sucede algo en su vida y a su trabajo secular, su trabajo no puede dejar de trabajar. Es lo mismo nosotros como un cristiano. Tenemos un trabajo que es predicar el evangelio, que es discipular a aquellos nuevos. Entonces, no podemos dejar de trabajar. Y cada vez que tenemos un problema, en el problema debemos de trabajar. Entonces, es cuando testificamos nosotros, cuando nosotros enseñamos a otros que cuando más trabaja para Dios, cuando más cosas te suceden, tú sigues adelante y aprendemos. ¿Qué es esto? ¿Por qué esto? Porque enseñamos a los nuevos creyentes, a los discípulos, a ser constantes, ser fuertes y seguir adelante, como dijo, en tiempo y fuera de tiempo, a no echar atrás, dijo el apóstol Pablo. Nosotros no somos de los que echamos atrás. Entonces, esto lo enseñamos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros estamos discipulando a alguien y tenemos problemas y dejamos de ir a asistir a la iglesia, asistir a los servicios bíblicos, asistir a esto, entonces, ¿qué pasa? Nuestro discípulo llega y nosotros como discípulos no llegamos. Y estamos enseñando una cosa con palabras, pero con hechos estamos dando una contraria. Entonces ha sucedido esto, que muchas veces, oiga, y esta persona, ¿por qué no llega? ¿Y por qué no llega? Y siempre están preguntando por aquella persona. Y aquella persona está pasando pruebas, se lucha y no va. Entonces tenemos que aprender que tiene que ser constante. Tiene que esforzarse y ser valiente. Esto lo enseña a trabajar en tiempo y fuera de tiempo. Vamos a un versículo ahí mismo. En el 15,
Bueno, vamos a ver a Gálatas. Vamos a ver a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Me encanta este versículo también. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gloria a Dios. Y esto es bien importante. Entonces estamos aprendiendo que esta es la lección es que el creyente que ha sido restaurado de su caída o que ha caído, ¿qué debe hacer o qué debemos de hacer con él? Porque muchas veces, ¿verdad? Rechazamos a la persona o la hacemos sentir mal o la acusamos, o hasta cierto punto ya no lo vemos no lo vemos como lo veíamos, porque algo hizo mal, o algo sucede, o lo agarramos haciendo algo indebido. Había una vez llegaba un muchacho a la iglesia, era joven y tenía ciertos problemas, y él no era joven en el Señor y tenía ciertos problemas, y siempre me decía, pastor, mire, me voy a esconder allá en aquellos árboles y me voy a fumar un cigarro, pero es que mi cuerpo necesita la nicotina. Sí, vete. Yo le decía, vete. Y yo como pastor, ¿verdad? Yo podía decirle, no debe de fumar, no debe ser, pero aquel joven, era tanta su necesidad que lo miraba usted temblando porque su cuerpo necesitaba la nicotina. Y le decía, ok, vete, que nadie te vea, te escondes allá, fuma tu cigarro y luego te viene, ¿verdad? Y esto, él sabía que no era rechazado. Él de continuo seguía y seguía llegando. ¿Por qué? Porque se le daba cierta libertad a cosas que uno no puede hacer, sino es que el Espíritu lo hace, sino que el Espíritu Santo hace lo que debía hacer, porque hay cosas que a veces uno en inglés se llama los strongholds o áreas en la vida de que no pueden superarse tan fácil, porque son adicciones tan grandes o que el cuerpo necesita. Entonces, le digo esto porque a veces condenamos a aquella persona, o a veces ya no es aceptable, o a veces ya no lo miramos como lo mirábamos, y él siente aquel rechazo, siente aquel desprecio, siente que ya no es el mismo porque cayó y ya y en vez de restaurarlo, seamos piedras de tropiezo para él, o no le ayudamos a que él se restaure, a que él se recupere. Entonces, Gálatas aquí, el apóstol Pablo, nos da una enseñanza bien bonita que me gusta mucho y me gusta aplicarla porque, primeramente, somos discipuladores, no jueces. ¿Me escuchó? Somos discipuladores, no jueces. Y dice la palabra de Jesús, ir a enseñarles a obedecer lo que usted ha aprendido. En ningún momento Jesús juzgó a nadie. Él mismo dijo, usted no es juez. Usted y nosotros no somos jueces. Somos maestros, somos discipuladores y ese es nuestro trabajo. Y aquí el apóstol Pablo nos da una bien bonita enseñanza. Gálatas 6 y dice, hermanos, si alguno de nuestros hermanos fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales o somos ya más maduros o ya somos más grandes en el Señor, restaurable con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que en tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otros. No tenemos que juzgar a otros, no, cada quien sabe y conoce lo que está pasando. Si encontramos a uno de los hermanos, a uno de está haciendo algo incorrecto o haciendo, ¿sabe qué dice? Ayúdelo a restaurar. Lleva las cargas. ¿Por qué? Porque no sabemos aquella persona, sus cargas, sus luchas, sus pruebas. Puede ser que esté batallando para poder sobrevivir. Y cuando uno viene del mundo, cuando uno viene con tantas tradiciones, con tantos falsas enseñanzas, con tantos malos hábitos, entonces no es tan fácil. Para algunos dicen, no, Dios es un milagro. Yo era un drogadito, yo tomaba mucho y del momento que recibí al Señor, desde ese momento ya no fumé, no tomé nada. Gloria a Dios. Pero no en todo sucede así. No en todo sucede así. Hay quien lleva esto en un proceso. Toma un tiempo, poco a poco van haciendo hábitos nuevos y van dejando los hábitos viejos. Y a algunos les cuesta o nos cuesta dejar ciertas cosas. A otros instantáneamente, por obra del Espíritu Santo, se quedan atrás, porque todo es por obra del Espíritu Santo.
Y algunas mentes son más capaces o fuertes que otras. También tiene que ver mucho, ¿verdad? La mentalidad que cada uno de nosotros tenemos. Entonces el apóstol Pablo aquí dice, mire, si usted encuentra por ahí a alguien, a un hermano o a alguien haciendo algo incorrecto, indebido, entonces restábrelo, ayúdelo. Entonces lo que tenemos que hacer cuando alguien, uno de nuestros hermanos, uno de nuestros discípulos, cae en algún pecado, alguna prueba o en algo, lo que tenemos que hacer es ayudarlo a restaurarse. Dice, ayúdelo a restaurarse. Lleve las cargas uno con los otros. Entonces, nuestro trabajo, por favor, le digo, como discipuladores, es ayudar a restaurarse. Ayudarlo a seguir adelante. Ayudarlo a levantarse, porque hay del solo que cuando caiga no tenga quien lo levante. Entonces, ahí estamos nosotros para ayudarle a restaurarse, a levantarse y seguir adelante hacia su camino, hacia su propósito. Así que ese es nuestro trabajo. Gloria a Dios. Vamos a ver la pregunta número 9. La pregunta número 9, y esta es una de las preguntas que muchos nos hemos hecho o se han hecho. Hace tiempo yo leí un libro que jamás lo he visto, lo presté y nunca lo he visto a ver. No supe ni a quién. Que era un libro pequeñito, pero se ha hecho muchas preguntas acerca realmente por qué cosas malas le suceden a gente buena. O por qué suceden cosas cuando alguien trata de hacer lo bueno y le suceden cosas malas. Y en uno mismo de nosotros a veces dicen, oye, pero yo solamente quería hacer el bien. Yo solamente estaba tratando de hacer el bien y cosas malas suceden. Pero vamos a ver, ¿verdad? Y vamos a ver algunos versículos y vamos a ver realmente. Y la pregunta número 8 dice, a 9, perdón, ¿cuál es la razón o cuál es el ministerio del sufrimiento en la vida de un cristiano? ¿Por qué un cristiano tiene que sufrir? ¿Cuál es el ministerio? ¿En qué le ayuda a un creyente el sufrimiento? ¿O por qué Dios permite que un cristiano sufra? Porque Dios lo permite, Dios lo puede parar, Dios puede parar todas las cosas. Dios puede decir sí o no. Y vimos ahí en Pedro, ¿verdad? Que le dijo, mira Pedro, el diablo me ha pedido, ¿verdad? Que te quieres andar como el trigo. Y yo le he permitido. Yo voy a orar para que tú no falte. Yo le he permitido para que suceda. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Por qué Jesús le pensó que no me toques a Pedro? No me lo toques. ¿Por qué Jesús permitió? Porque Jesús muchas veces permite que ciertas cosas pasen en nuestra vida. ¿Cuál es el ministerio o cuál es el propósito? Que un cristiano pase por estas cosas. ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos beneficia un sufrimiento? ¿En qué nos beneficia pasar un desierto? ¿En qué nos beneficia tener que meternos en una tormenta? ¿En qué nos beneficia tener que pasar por un problema como que estamos pasando? ¿En qué nos beneficia? ¿En qué nos beneficia? Ponga como base este versículo que siempre lo digo, Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Y vamos a ver ciertas cosas. Vamos a ver ciertos sufrimientos que nuestras acciones los provocan. Ciertos sufrimientos que Dios permite que pasen sin causa o sin ninguna razón. Como diciendo por ahí, yo no tuve nada que ver en esto. Yo no tuve nada que ver en esto. Yo no provoqué esto. Y vamos a ver ciertos versículos bíblicos a ciertos sufrimientos que he provocado por algunas acciones o malas decisiones de nosotros. Hay ciertos, ¿verdad?, sufrimientos que son permitidos por parte de Dios. Como dicen vulgarmente, yo no tuve velo en este entierro. O sea, yo no provoqué esto, me vino. Pero ¿por qué Dios permite ciertas cosas? ¿Por qué le permitió a Pedro? Le dice, mira Pedro, dice, me gusta la versión nueva internacional que dice, o sea que mira, el diablo me ha pedido darte una zarandeada. Y yo le he dicho que sí, no te preocupes. Yo voy a orar por ti para que tu fe no falte y cuando hayas pasado la prueba, llegas sido fortalecido, vaya y fortalezcas a tus hermanos o les ayudes a tus hermanos, ¿verdad? Y les enseñes, ¿verdad?, lo que has aprendido en esta prueba. Pero esa es la parte que estamos hablando de lo que es la gran comisión. Y a enseñar a otros lo que tú has aprendido, lo que yo te he enseñado. Entonces, ese es el trabajo de un discipulador. Y vamos a ver que esto es bien interesante, ¿verdad? Porque muchas veces, como le digo,
entra un cierto desánimo cuando vienen pruebas a nuestras vidas o a pruebas de un cristiano. Se han oído algunas por ahí dichos o a veces que dicen, no, mira, pues me iba mejor cuando no era cristiano. Ahora que me convertí, parece que todo se me cae encima, parece que todo se viene en contra de mí, parece que todo el mundo está en contra de mí. Me iba mejor antes, ¿verdad? El pueblo de Israel siempre estuvo con ese problema o siempre estuvo ahí lamentándose por eso, y a un momento le dicen a Moisés, oye Moisés, ¿a qué nos sacaste de la esclavitud? Nos trajiste aquí al desierto a morirnos de hambre, no tenemos ni carne ni agua, y mejor nos hubiéramos muerto allá en Egipto, dice, allá en Egipto, aunque éramos esclavos, pero nos sentábamos allí y comíamos grande comida, grande carne, en las grandes ollas de carne allí, aunque esclavos. Y muchas veces el Señor nos sacó de la esclavitud, nos saca del pecado, nos libera del pecado y lo aprendimos, ¿verdad? Y ahora estamos renegando como el pueblo de Israel. Me iba mejor antes allá, todo estaba mejor allá. Entonces, pero no es así. Sabemos que no, y ahora nada comparado con la gloria eterna, ¿verdad? Así que vamos a ver, y esta es la pregunta, porque volvemos a la respuesta, ¿cuál es el ministerio o por qué Dios permite el sufrimiento en la vida de un cristiano? Hay una respuesta que vamos a ver, y vamos a hacer un comentario aquí, dice, cuando hay sufrimiento en el cristiano, parece que siempre lo más fácil y lo más común es orar pidiéndole a Dios que nos quite el sufrimiento. Este puede consistir en una enfermedad, un accidente, una quiebra de los negocios o aún la muerte misma de un ser querido. Lo cierto es que no tenemos todas las respuestas al problema del sufrimiento. Respecto a él, siempre habrá preguntas que no podemos contestar o no hay respuesta, al menos a nuestra entera satisfacción. Por ejemplo, ¿por qué se sufren lo que un niño sufre? ¿Por qué sufre la gente inocente? ¿Por qué cristianos fieles y aún abnegados siervos del Señor sufren de un cáncer o una enfermedad o rechazo? ¿Por qué muchos tienen que sufrir las consecuencias de una guerra que ellos no desataron? Dice, a la luz de las Sagradas Escrituras se puede hacer lo siguiente. Vamos a ver, una afirmación. El sufrimiento es parte de la vida. Nadie está excepto del dolor. Dios nos libra de muchos sufrimientos. Algunos sufrimientos son consecuencia, escuche, de nuestra desobediencia. Es evidente que Dios permite y usa algunos sufrimientos para alguna finalidad espiritual en sus hijos. El sufrimiento muchas veces es un instrumento en las manos de Dios para disciplinar a sus hijos, no entendiendo en todos los casos el porqué del sufrimiento. Siempre es prudente que el cristiano ore a Dios pidiendo que se haga según su voluntad. En el caso específico de una enfermedad, ¿cómo debe orar un cristiano? No se lo puede demandar a Dios la recuperación de la salud. Debe pedirse la iluminación del Espíritu Santo para entender la voluntad de Dios a través de aquella enfermedad. Debe pedirse la sanidad en la voluntad del Señor para su gloria. En lo que esté de nuestra parte, debemos evitar las causas que producen las enfermedades. Aún en el dolor, los cristianos debemos alabar y glorificar a Dios. Así que no tenemos, ¿verdad?, una respuesta clara. ¿Cómo poder decirle a alguien que está pasando un tiempo difícil, una enfermedad, ¿verdad? No, es que esto glorifica a Dios, alaba a Dios y esto, ¿verdad? Deberíamos de hacerlo, pero no podemos exigirle a nadie. ¿Cómo decirle a alguien, verdad, Cristo te ama cuando está pasando el gran dolor de su vida? Y cuando aquella persona está siendo fiel con su diezmo, con su ofrenda, en todo, y está pasando cierta hambría, cierta necesidad financiera,
¿Cómo podemos hacer esto? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Cuando dice la palabra en el Salmo 1 que todo lo que Él hace prospere, todo lo que tocase o emprendiera será prosperado, que nunca le va a faltar nada. ¿Cómo entender todas estas cosas? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Y vamos a ver algunas de las cosas y algunos versículos bíblicos donde nos enseña ciertas razones o ciertas cosas que suceden, unas causadas por nosotros por las malas decisiones, ¿verdad? Y otras que son permitidas de parte de Dios. Otras que solamente estamos expuestos, como ahora. ¿Qué culpa tenemos de estar encerrados? ¿Verdad? ¿Qué culpa tenemos de que ahí está mucho pastor, muchos ministros, muchas iglesias renegando con el gobierno y que nada, porque déjanos abrir las iglesias y que todo esto y todo esto? El mismo gobierno no tiene nada que ver con esto. El mismo gobierno está tratando de cubrirnos, de hacer trabajo. El mismo gobierno está tratando de mantener el orden. ¿Se imagina que en todo este tiempo de que no ponen esta cuarentena, no ponen toda esta regla? Si así las violamos, ¿qué sería si no pusieran regla? Si así no podemos parar este virus, ¿qué sería si nos dan esa libertad? Entonces ellos no, perdón, y siempre me gusta respetar las diferentes opiniones, pero el gobierno no tiene que ver nada. El gobierno está tratando de hacer su trabajo, porque son responsables por nosotros. Son responsables por nosotros, y ellos están velando por nosotros, ¿verdad? En el términos humanos. Dios vela por nosotros espiritualmente, pero también ellos están velando por nosotros humanamente y haciendo su trabajo para que esto no se salga de un caos, un desorden. Todas las cosas de por sí somos bien complicados y si no nos dan dirección, si no hay regla, ¿verdad? Nos salimos de todo esto. Entonces, aquí nos hablaba muchas veces también, Dios permite espiritualmente algunas de estas cosas para que no nos desviemos, para que no nos salgamos del redil, por disciplina. Por disciplina. Sabe que los 10 mandamientos, desde el principio que fue dados a Moisés, fue por disciplina. Para disciplinar al pueblo de Israel porque se descarriaba. Y así nunca lo respetó. Siempre estaba renegando, siempre todo estaba Moisés allá en la presencia de Jehová y el pueblo ya estaba desordenadamente haciendo una gran fiesta, haciéndose un dios, un becerro y alabando a un animal. Entonces todas estas cosas, muchas de estas cosas son permitidas para mantenernos en el carril. ¿Por qué? Porque vamos a ver que muchas veces el ser humano, en este caso el creyente, en el sufrimiento, ¿verdad? Parece que se doblega o se humilla y busca más a Dios. ¿Sabe que bíblicamente, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los jueces, cuando el pueblo de Israel, ¿verdad? Se desordenaba y alababa a otro Dios y entonces el Señor levantaba un juez. Levantaba un juez y los libraba de las manos de sus enemigos. Y se componían un rato y volvían otra vez a desordenarse y a hacer lo que querían. Y el Señor volvía a levantar a otro juez y volvían a desordenarse. Y clamaban a Dios y lo volvía a hacer vez tras vez. Entonces muchas veces, déjeme decirlo, con el respeto que se merece y sin ofender a nadie, que mucha gente, ya cristianos, o medio cristianos, que solamente llegan a la iglesia cuando algo está pasando. Cuando algo está sucediendo. O hay un ser querido enfermo, o hay una necesidad financiera, o escuchó rumores que lo van a correr del trabajo, o escuchó algún rumor, entonces el temor lo hace buscar a Dios, o acercarse a Dios, o por lo menos pretender, o abrigarse en ir a la iglesia. Y hay muchas personas que a veces somos tan egoístas o tenemos el ego tan alterado de que en aquella humillación es cuando nos doblegamos y buscamos a Dios. No todo el tiempo y no todas las personas. Hay personas bien humildes que siempre están fieles y siempre siguen adelante. Por eso digo, no todos. Algunos tendemos a hacer eso. Como le digo, hay caras que no vemos solamente cuando, ya llegó, de seguro hay una necesidad. Pero gloria a Dios por esa necesidad. Porque Dios la usa para que no se pierda.
Y Dios la usa porque así puede recibir la bendición. Hay otras cosas que son causadas por nosotros mismos. Es que una de las cosas que son la falta de una buena administración. Ser un buenos administradores de las finanzas. Las finanzas nos andan por ahí y no sabemos cómo trabajar las finanzas. Entonces a veces tenemos estos problemas financieros, no porque Dios no nos bendice, sino porque no hemos sido buenos administradores. Entonces nosotros estamos provocando estas ciertas cosas que están viniendo, o ciertos problemas, o ciertos sufrimientos a la vez que estamos pasando. Pero vamos a ver bíblicamente y vamos a ver que algunas cosas ahora, ¿verdad? Volviendo a este versículo, ¿verdad? Todo obra para bien los que aman a Dios. Aún cuando Dios permite, dice la palabra de Dios en Hebreos, ¿verdad? Que al que el Señor ama, ¿ok? Lo disciplina o le da dirección. Al que, dice otra versión, al que el Señor toma como hijo, lo disciplina, le da dirección, o si no sería hijo bastardo, sin enseñanza y sin dirección. Entonces, ciertas cosas, nosotros como padres, en lo natural, cuando el hijo está haciendo algo incorrecto, nuestro derecho, nuestro deber como padres es darle dirección a aquel niño, a aquel joven, para que no se pierda, ¿verdad? Y hay ciertas cosas que tenemos que hacer, o permitemos ciertas cosas para que él no se pierda. Así es el Señor. Así que gloria a Dios por ello. Vamos a ver primeramente, es un caso único, ¿verdad? Pero que nos da mucha enseñanza. Y vamos a ver lo primero, que es cuando Dios permite que algo suceda, como aquí en Pedro, le sucedió acá a Job. Y es el libro de Job, ¿verdad? Es un misterio. Es un misterio el libro de Job. Primeramente no se sabe quién lo escribió. No se sabe qué nos sucedió. Le dicen que puse Job, puse esto. No sabemos todavía. No hay si usted lo sabe, gloria a Dios, todo esto. Pero sabemos entonces, hasta la fecha no está muy exacta. Entonces tenemos que ver esto. Ahora, es un caso especial, ¿verdad? Y así como también estábamos viendo aquí, Jesús le dice a Pedro también, ¿verdad? Mira, te ha pedido esto. Y vamos a ver que en este caso es algo a un verdadero siervo de Dios. A alguien íntegro. Alguien que el nuestro Señor o Jehová presumía. No era un medio cristiano, no era un cristiano frío. Bueno, en ese tiempo no era cristiano, porque todavía era cristiano seguidor de Cristo, ¿verdad? Pero una persona que amaba a Jehová. Y vamos a ver que está en Job. Vamos a ver a Job. Gloria a Dios en Job. Bendito es el nombre del Señor. Alábelo. Job, capítulo 1. Y vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver del primero 1 y luego vamos a brincar un poquito más adelante. El capítulo 1 creo que entienda esto, que esto era un siervo de Dios. Era una persona que era recta. Dice Job, capítulo 1. Vamos al capítulo 1. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Apartado del mal. Se lo voy a leer una vez más. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Póngase a pensar esto. Uno viendo a un siervo como esto, de esta magnitud, de este nivel espiritual, de esta calidad de persona, un hombre recto que amaba a Dios, un hombre que era respetado, un hombre temeroso de Dios, y le sucede esto. ¿Cómo íbamos a entender? ¿O cómo entenderíamos viendo esto? Porque muchas veces creemos que entre más le sirves a Dios, entre más vas a la iglesia, entre más vas a estar más exento de estas cosas. No todo el tiempo. Esto nos ayuda en nuestra vida espiritual, nos ayuda en nuestro crecimiento y a dar un buen testimonio, pero en un momento Dios puede permitir cualquier cosa. Ahora, la respuesta es esta. ¿Cómo enseñarle a alguien cuando algo suceda, aún sin tener nada que ver, cómo va a responder? Porque la respuesta es cómo respondemos
cuando viene algo en contra de nuestra vida sin tener nada que ver, sin que hayamos provocado esto. Cuando estás haciendo, cuando diste tu diezmo, cuando estás orando, cuando estás ayunando, te metiste en un ayuno de 20 días, estás dando tu diezmo, no ya estás dando solamente tu diezmo, estás dando tu ofrenda, estás del 15%, cuando estás visitando a los enfermos, cuando estás yendo a todos los servicios, cuando estás trabajando en la obra, entonces te viene una prueba de esta. Cuando tú estás haciendo todo, como dice uno por ahí, correctamente, cuando tú estás haciendo todo como debería de hacerlo, y algo así sucede. Y vamos a brincar un poquito ahí al 20. Vamos a ver algo ahí en el 20, Job 1:20. No vamos a ir a todo porque sería bastante. Después usted puede ver todo esto, lo puede leer y puede estudiarlo. Pero usted sabe la historia que Job perdió todito lo perdió. No solamente financiera, la familia, perdió hijos, perdió todo. Pero hay algo importante que vamos a ver en el 20, en el capítulo 20, Job 1:20 y el 22. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto. Entonces Job se levantó y regó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró a Dios. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Allá Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice el 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó o culpó a Dios despropósito alguno. En todo esto no culpó a Dios, sabiendo y conociendo todo lo que le pasó. Y vea la historia, perdió todos sus hijos, perdió todo su ganado, perdió toda su tierra. Después le llega una enfermedad. Ahora, si vamos ahí, vemos que realmente cuando en el primero versículos habla y el diablo, ¿verdad? Fue y le pide permiso a Jehová de tocarle la vida de Job y le permite y le da permiso y le vuelve a dar otra vez permiso y le da permiso y solamente cualquier cosa menos toque su vida porque su vida me pertenece. Entonces todo esto fue permitido de parte de Dios con un propósito. Y mire que, porque al principio decía era hombre recto, hombre que amaba a Dios, hombre temeroso a Dios, ¿verdad? Y en todo eso dice, no culpó a Dios, no juzgó a Dios. Si Dios me quitó, así que bendito sea el nombre del Señor. Esa era la actitud de un verdadero hombre, de un verdadero cristiano temeroso de Dios, sabiendo y reconociendo que todo aquello que él tenía venía de parte de Dios, y si el Señor se lo quería quitar, gloria a Dios. Él sabía que Dios tenía todo el derecho de hacerlo. Y entonces esta es la actitud que tenemos que aprender a tener cuando algo sucede, aún sin tener nada, ¿verdad? Porque siempre, muchas veces, como decía allí, tendemos a pedirle a Dios que nos quite esto, Señor, ¿por qué esto? A cuestionar a Dios todo esto, ¿verdad? Pero una de las cosas que tenemos que aprender es a mantenernos firmes en la tormenta. Y Señor, cualquier cosa que venga de ti la recibo, lo que no me detiene, en nombre de Jesús la reprendo. Y seguimos adelante. Y este testimonio, ¿verdad?, de este siervo de Dios, teníamos que aprender a cómo el comportamiento que debemos de tener como hijos de Dios y cómo enseñar a aquellos nuevos creyentes el comportamiento que deben tener si llegara a pasar algo similar o algo que viniera en su vida, ¿verdad? Porque le digo, muchas veces tienden a decir, no, pues yo estaba mejor antes de venir aquí. Yo tenía más dinero antes cuando estaba en el mundo. Yo tenía esto. Entonces, tenemos que aprender de Job la actitud que él tuvo, aún sin tener nada, y esta prueba, que no fue algo pequeño, le vino una gran enfermedad, ¿verdad? Y todo esto, aún su esposa se puso en contra de él, ¿verdad?, y de su Dios, y le dice ella, muere tú y maldice a tu Dios, ¿verdad? Entonces, toda esta cosa, y él siguió adelante. Dice, usted conoce la historia al fin de todo esto, que se le fue dado multiplicado. Se le fue dado mucho más de lo que tenía al principio de la prueba. Salió más que victorioso. Salió más que victorioso. Y una de las cosas que aprendió
Job, y lo dice bien claro, antes de esta prueba, solamente había oído, de mis oídos habían oído de Dios, de Jehová, pero ahora realmente lo conozco. He tenido un encuentro con él. Valió la pena la prueba y salió más que vencedor, porque el Señor nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces esa es la actitud que el siervo Job tenía. Y vamos a ver ahora el Salmo 32. Vaya conmigo al Salmo 32. Salmo 32, el versículo 3 y 4. Salmo 32. Entonces, y este es un salmo de David también que estuvo pasando un tiempo difícil. Y también en la actitud, ¿verdad? Y su clamor al Señor. Y dice así, Salmo 32, versículo 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y cuando clamé al Señor, el Señor me libró y me restauró. El sufrimiento de él, dice, me agobiaba de día y de noche. Entonces hay sufrimientos que son causados, otros que donde somos probados, otros que Dios permite, pero todos tienen una razón, un propósito. Y vaya conmigo ahí mismo en el Salmo 37, 34, 7. Salmo 34, 7. Y dice ahí solamente para calcar, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová, 34, 7, acampa con los que le temen y los defiende. Entonces sabemos, ¿verdad?, que hay ciertas cosas, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué esto? Porque Dios puede parar y Dios permite. Puede permitir y Dios puede parar. Dios nos puede librar y también puede permitir las cosas. Entonces tenemos que saber que las cosas que pasan alrededor de nosotros tienen un propósito. Y tenemos que enseñarle a aquella nueva persona, a aquel nuevo cristiano, ¿verdad?, en que las cosas que van a suceder, en el momento que sucedan, ¿verdad?, puede ser que no tengamos una respuesta que te pregunte y te diga, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Yo trato de hacer el bien. No hay respuesta, sino hay propósitos. Y el propósito muchas veces no está claro. Y dice uno, pues ¿en qué puede salir algo bueno de todo esto? Pero Dios siempre saca algo bueno. Y cuando Dios permite algo es porque tiene un plan, tiene una bendición, tiene algo preparado para nosotros. Y aun cuando nosotros provocamos cierta prueba o cierta lucha, todo Dios dice, lo cambia para bien. Toda obra para bien. ¿Con qué? Dándonos una buena enseñanza, dándonos preparándonos, ¿verdad?, para seguir adelante. Entonces, algo bueno sale de todo esto. Dijo David, mientras callé mis viejos se fueron allá. Entonces tenemos que saber, ¿verdad?, que las cosas que suceden en su momento van a traernos bendición. Y decía, porque el ángel de Jehová acampa con los que le temen y los defiende. Vamos a ver el Salmo, mismo Salmo 103. Vamos al Salmo 103, por favor. Salmo 103, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Salmo 103, el 3 y el 5. Vamos a ver el 3 y el 5. Y dice así, el Salmo 103, versículo 3 y el 5. Y dice así, él es quien te perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenecerá como las águilas. Una vez más, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenecerá como las águilas. Entonces, después de todo esto, ¿verdad? Vamos a ir ahí lo que el Gálatas habla acerca realmente, ¿verdad?, de la bendición que acarrea la prueba. La bendición dice, ¿verdad?, o la disciplina en su momento a nadie es agradable a su momento, pero a su tiempo dará su fruto. Entonces, muchas veces en su momento no entendemos lo que está pasando. Y una vez más,
no podemos entender porque Dios permite que estas cosas vengan. Jamás a lo mejor no las vamos a entender, pero sabemos que hay un propósito. Cuando nosotros esperamos en fe, cuando creemos que lo que está pasando, algo grande y poderoso va a suceder, entonces aprendemos a sostenernos en los tiempos difíciles, a mantenernos firmes en tiempos difíciles, a tener la actitud de Job. Si el Señor me dio y el Señor me lo quita, bendito sea el nombre del Señor. Yo vine sin nada y si me voy sin nada, gloria sea el nombre del Señor. Señor, esta prueba no sé qué me va a enseñar, qué va a pasar aquí, pero juntos la vamos a pasar. Entonces, a tener una actitud, sabiendo, reconociendo que algo va a ser ahora. Estábamos viendo, ¿verdad? Cuando es una consecuencia de algo que provocamos, entonces es diferente, porque ya sabemos que hay que hacerlo primero, ¿verdad? Hay que pedir perdón y pedirle a Dios que nos restaure, que nos ayude. Él es que perdona nuestras iniquidades. Entonces, sabemos cuando hay alguna prueba por las consecuencias, que la misma prueba, conocemos, ¿verdad? No vamos a ir ahí porque sería muy grande, pero la misma prueba, la misma consecuencia que estaba pasando David, ¿verdad? Después que haber caído en adulterio, haber matado y haber tratado de esconder su pecado. Entonces, él se da cuenta, el Señor envía al profeta y después él dice, ¿verdad? Esto no me trajo nada bueno. Pero él sabía y reconocía que las pruebas que estaba pasando, porque se le fue dada la prueba, y él sabía que aquella prueba había sido consecuencia de sus malas acciones. Y él lo conocía, pero no quería aceptarlo. Entonces él sabía que aún todavía de allí algo bueno iba a sacar el Señor, ¿verdad? Porque el Señor nos rejuvenece como las águilas. Vamos a ver un versículo más. Ya vimos el 103. Vamos a ver un versículo más. 103, 5. Ahora vamos al 119, 67. Salmo 119. Gloria sea al Señor. Salmo 119. 119, 67. Vamos a ver, 119, 67. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice algo ahí, porque es algo que dice ahí. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba. Y el mismo David, ¿verdad? Dice, antes que yo anduviera, que fuera humillado, yo andaba descarriado. Entonces muchas veces se da, cuando nos salemos del propósito de Dios, Dios permite que algo llegue para que esa humillación o esa prueba vuelvas otra vez a reconciliarte con el Señor, vuelvas otra vez a volver al redil, vuelvas otra vez, porque muchas veces, ¿verdad? Mucha gente dice, no, pues yo vengo a reconciliarme con Dios, porque yo me salí de la iglesia, me salí de ahí, yo fui a hacer esto, entonces, ¿verdad? Aquellas cosas que le están sucediendo, aquellas cosas que están pasando, aquella humillación, aquello que está sucediendo, le sirve y obra para que venga y se reconcilie con el Señor. Reconozca la necesidad de estar en la presencia de Dios. Por eso decía al principio, Juan 15, dice, alejados de mí nada pueden hacer. Entonces esto nos hace entender muchas veces estas cosas que Dios permite, es para que veamos que sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer, sin Él aún no existemos. Por eso digo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, quien es que me fortalece. Todo lo cuento. Antes dice que yo fuera humillado, andaba descarriado, ¿verdad? Entonces Dios permite ciertas razones para volverte a leer. Tenemos 2 minutitos más. Mire, vamos a ver otro versículo. Gloria sea al Señor. El 71 mismo. Ahí mismo vamos a ver el 71. 19, vamos a ver el 71 y dice así. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda a obedecer o aprenda tus estatutos. Dice una vez más, bueno me es haber sido humillado para que aprenda a obedecer tus estatutos o tus preceptos. Bueno me es, o sea, no tome a mal, ¿verdad? Cualquier reprensión, cualquier cosa que esté sucediendo, por muy simple, por muy grande, dice, bueno me es, ¿verdad? Que me hayan reprendido, porque si no me pierdo. Y muchas veces es necesario, sabe que alguien dice por ahí, es cierto, ¿verdad? Que a veces el mimar mucho a los hijos, hacer esto y dejar de dar todo, los echamos a perder.
o se descarrían. Necesitamos reconocer que en el camino del Señor hay una disciplina. Y si Dios permite algo, Dios sabe lo que está haciendo. Hay otras cosas que Dios permite por muchas razones. A lo mejor te quiere presumir como a Job, que tu historia va a quedar ahí, que otros van a escuchar cómo actuaste en el tiempo difícil. Así que Dios me lo bendiga. Lo esperamos el viernes a las 7 de la tarde en el 1570 de la calle McKee en San José, California. Estaremos teniendo 20 minutitos de alabanza, la palabra en una hora, entramos, salimos, todo va a estar bien, estamos preparados. Muchas gracias por la ayuda que nos brindaron. La pastora está muy contenta porque todo estuvo muy bien, ella estuvo por ahí tomando la temperatura y todo esto. Entonces muchas gracias por esa ayuda que nos dieron y el tiempo tan hermoso que pasamos en la presencia del Señor. Así que sigámonos gozando, siga alabando al Señor y recuerde, lo que venga a su vida tiene un propósito y hay que tener una buena actitud y enseñar a aquellos discípulos a que tengan una buena actitud. Que Dios me lo bendiga. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia con acción de gracias. Primeramente honrando y glorificando tu palabra. Gracias porque lo que estamos aprendiendo, Señor, Señor, es para edificación de cada uno de nosotros, del cuerpo de Cristo, y alabamos y bendecimos tu bendito nombre. Padre, yo bendigo a tu rebaño, a tus oyentes, a aquellos que están escuchándonos, que nos van a escuchar. Padre, los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tu palabra nos enseña que lo que bendecimos, bendecido queda. Y Padre, yo declaro un pueblo bendecido, prosperado y ungido, lleno de sabiduría, de conocimiento, de toda tu verdad, y Padre, que pelean la batalla de la fe. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que Dios me lo bendiga. Buenas noches y que descansen. Nos esperamos el viernes por la tarde. Bendiciones.